Ser cortés y obediente. Un ejemplo digno de notarse. Si investigas la vida completa de Jesús, encontrarás que nunca fue descortés con nadie, nunca avergonzó a nadie, y algunos que trataron de avergonzarlo salieron ellos mismos avergonzados. Los fariseos que le llevaron la mujer descubierta en adulterio y le preguntaron si debían o no apedrearla, en realidad pensaron que esta vez Jesús caería en la trampa. Estaban tan seguros de que Jesús saldría avergonzado que se reían en el camino al templo. Sí, estoy seguro que se reían. Pero cuando llegaron sucedió algo extraño, algo inesperado. Según lo tenían planeado, si Jesús decía que la mujer debía ser apedreada, lo acusarían de transgredir las leyes de Roma, porque los romanos decían que no se le permitiría a los judíos matar a nadie. Pero si Jesús decía que ella no debía ser apedreada, lo acusarían de transgredir las leyes de Moisés, porque Moisés había dicho que cualquiera que cometiera adulterio debía ser apedreado hasta morir. Para gran sorpresa de los fariseos, Jesús dijo sencillamente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Luego se inclinó y empezó a escribir con sus dedos en el polvo del piso del templo. Cuando los fariseos se acercaron para ver lo que estaba escribiendo, vieron que Jesús estaba tranquilamente haciendo una lista de sus pecados secretos. Uno por uno de ellos, orgullosos hombres, se dieron vuelta y se escabulleron como perros azotados. ¡Qué avergonzados se quedaron! Y sin embargo tenían que admitir que Jesús los había tratado con la más extrema cortesía y en forma mucho más bondadosa de la que se merecían. Y es que así era Jesús, siempre cortés, hasta con Judas, aunque él sabía que Judas lo traicionaría. Y Jesús empezó este hábito de ser cortés desde que era niño. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nadie podía perturbar. El deseado de todas las gentes, página 49. Jesús, con fidelidad y alegría, desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia, dice la sierva de Dios. Su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes, los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia, según el deseado de todas las gentes, en la página 54. La Biblia cuenta que después del viaje a Jerusalén, con motivo de la Pascua, Jesús regresó a Nazaret con sus padres y estaba sujeto a ellos, Lucas 2:31. Ya entonces era un jovencito. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. ¿Cuánto le amamos por haber sido tan cortés y obediente toda su vida? Hacía mucho frío el día en que Juanita hubiera querido haber sido cortés y obediente con sus padres. Los pantalones largos de Juanita. Juanita fue a la escuela en una estación de bomberos. Ella no era la encargada de sonar la sirena o tocar las campanas o usar las mangueras para apagar el fuego. Había demasiados niños en el edificio de la escuela, así que la clase de Juanita se había mudado a una habitación encima de la estación de bomberos. Esa aula en la estación de bomberos era muy estricta, pero aunque tenían todas las clases en la estación, los niños iban al edificio de la escuela todos los días para almorzar. Una camioneta los llevaba y los traía de regreso. Al llegar el invierno, la mamá de Juanita le dijo: Juanita, cada vez que vayas al comedor quiero que te pongas estos pantalones largos por debajo. Juanita vivía en un lugar donde caía nieve en el invierno. Ahora bien, los menores que son suficientemente grandes para ser conquistadores saben que siempre da buen resultado obedecer a mamá. Pero a veces hasta a los conquistadores se les olvida. En lugar de Juanita decir Gracias, mamá, por decirme lo que me conviene hacer, levantó la nariz y le dijo a la mamá algunas cosas que te quedarías pasmado si las supieras. Cuando llegó la hora de almorzar, ella dejó los pantalones en el guardarropa y fue sin ellos. Nada le pasó tal como ella pensó. Y mamá no supo nada más, no hasta ese momento. Entonces llegó un día triste de febrero. Juanita misma me lo contó. Ella me dijo: después que habíamos almorzado, un grupo de niñas nos dispusimos a correr para ver quién llegaba primero del comedor a la camioneta. Salimos tan rápidamente como podíamos por el corredor hasta la puerta al final del edificio, pero entre la puerta y la camioneta había un declive mojado. Las otras niñas corrieron a cierta velocidad, pero yo estaba segura de que otro lugar sería menos resbaloso,
Así que corrí por ahí, pensando que era muy inteligente. Pero la verdad es que me equivoqué. Me caí y un hombre tuvo que ir a levantarme. Miré mis piernas y las tenía todas cortadas. Si hubiera tenido puestos esos pantalones largos, como mi mamá me dijo, pero lo peor fue cuando llegué al aula. Juanita cuenta que el hombre la llevó a la maestra, la cual le untó Mertiolate y le puso vendas y le preguntó si tenía más heridas. Y entonces fue cuando Juanita descubrió que tenía una herida profunda y terrible de 4 pulgadas de largo que no había notado porque tenía las piernas muy frías. La mamá supo las cosas, por supuesto. ¿Y qué momentos más malos pasó Juanita? Tuvo que ir al médico y al hospital, tuvo que ser operada, tuvo que pasar 4 semanas en cama. Y después de todo eso, le quedó una cicatriz para siempre. Si yo hubiera tenido puestos los pantalones largos, decía Juanita, me hubiera protegido las piernas y no hubiera recibido esas heridas. Y por supuesto, eso no le hubiera pasado, sí, pero yo sé que a ti no te gustan las moralejas. Por eso no voy a decir nada más. Si es malo ser descortés con la mamá, ¿qué sería ser descortés con tu rey? Eso le pasó a una pobre mujer, lo que demuestra la importancia de ser corteses aún con los extraños. Todo forma parte de la verdadera historia del rey que quemó el pan hace mucho tiempo. El rey que quemó el pan. Aunque sucedió en una casita hace casi 200 años, la descortesía de una mujer ha sido tema de comentario desde entonces en todas partes del mundo. Sucedió allá por el año 800. Los habitantes de Inglaterra tenían muchos problemas y el rey, que se llamaba Alfredo, quería ayudarlos. Así que se quitó sus vestidos reales y se vistió como un hombre de la calle y empezó a visitar el reino pasando las noches en diferentes casas. Un día, cansado de viajar y preocupado con tantos problemas, le pidió a una mujer que lo dejara entrar en su casa y descansar. Sí, por supuesto, entre. Dijo ella. Y puede sentarse al lado de la estufa y así puede cuidar el pan que se está horneando. Y por nada en el mundo lo dejé quemar. El rey Alfredo se sentó cerca del fuego y la mujer siguió haciendo sus quehaceres domésticos. El rey empezó a pensar de nuevo en la forma en que podía ayudar a su pueblo y de pronto la mujer empezó a oler a quemado. Ella se movió hacia la estufa y vio lo que esperaba. El pan se está quemando y el visitante estaba soñando despierto al lado del fuego. ¡Despiértate, vagabundo!, gritó ella. ¡Vete de esta casa! Y cogió una escoba para obligarlo a salir de la casa. El rey Alfredo obedeció humildemente. Yo espero que de alguna manera esa mujer nunca descubriera que era al rey a quien ella había tratado así. Si lo hubiera sabido, qué avergonzada se sentiría, ¿no es cierto? Pero supongo que cuando somos descorteses nos exponemos a ser puestos en apuros, ¿verdad que sí? Y ahora debo contarte en cuanto a las muecas de Gregorio y lo que les pasó a esas muecas. Las muecas de Gregorio. Sucedió en un campamento hace algunos años. Gregorio llegó con una expresión de suprema satisfacción en el rostro. Cuando el autobús llegó a una parada cerca del edificio principal, él observó los alrededores como el que ve un barquillo de helado, o más propiamente, como una lechuza que estudia una bandada de gorriones o un tiburón que mira un banco de peces. Gregorio estaba planeando dar problemas. En la fogata esa noche, su sonrisa se hizo más amplia. El director del campamento, el señor Suárez, dedicó 15 minutos a explicar las reglas de campamento. Yo sé que todos quieren cooperar, dijo el señor Suárez. Gregorio hizo una mueca. Me gustan las reglas. Pensó. Ellas hacen muy fácil molestar a los directores. Y todos esos viejos quisquillosos no pueden realmente hacerte nada. Mientras el sueño lo vencía en su cama, todavía estaba haciendo muecas. Él tenía sus planes. El toque de Diana despertó a los muchachos a la mañana siguiente, como siempre sucede en los campamentos. Gregorio escuchó la voz del consejero decir: Buenos días, chicos. Vamos a ver si nuestra unidad puede ser la unidad de honor hoy. Sí, señor Alonso, dijo Julio. Andrés y Alejandro y el resto de los muchachos se pusieron en movimiento. Gregorio hizo sus muecas y no dijo nada. En la inspección de la caseta esa mañana, 8 camas, contando la de consejero, estaban nítidas y arregladas. La de Gregorio era un montón de sábanas y frazadas y fue solo porque Julio y Andrés llegaron instantes antes y arreglaron la cama de tal forma que la caseta pudo estar lista para cuando llegara la inspección. El señor Alonso le habló aparte a Gregorio. Tú vas a trabajar junto con los demás muchachos para que nuestra caseta sea la mejor, ¿no es cierto, Gregorio? ¿Y si no quiero hacerlo? Respondió Gregorio. Algo parecido sucedió después del almuerzo.
Le tocaba el turno a la unidad de los coyotes para limpiar la cocina. Gregorio no se apareció. Él se deslizó tan pronto como terminó de almorzar y ni siquiera lavó sus propios platos. Platos sucios sobre la mesa significaban puntos menos, así que Julio y Andrés lavaron los platos de Gregorio. Y, como era de esperar, Gregorio no dijo ni gracias. Después de la cena, los coyotes eran los encargados de hacer la fogata. Mientras los otros chicos cargaban los pesados troncos, Gregorio arrancaba pedazos de corteza y se los tiraba a los otros muchachos. El señor Alonso le pidió varias veces que se uniera al grupo y que trabajara con los demás muchachos, y Gregorio le contestó una vez más: Ajá, mire a ver si usted me obliga. Eso fue el primer día. El segundo día empezó más o menos lo mismo. Gregorio regó pintura durante la clase de dibujo y después del almuerzo, cuando los coyotes tenían que recoger los papeles, el señor Alonso descubrió a Gregorio regando papeles. Me tienes cansado. Le dijo el señor Alonso. Gregorio contestó: Ah, magnífico, magnífico. Jejeje. Lo que tú necesitas probablemente es una buena zurra. Dijo el señor Alonso. Se rió Gregorio. Usted me pone la mano encima y mi mamá le va a dar un problema que usted se va a arrepentir de haberlo hecho. Usted no puede hacerme nada. Sus muecas eran superiores en ese momento. Estoy seguro que ustedes no quieren que este sea el fin de la historia, ¿verdad? Pero de ahí en adelante el señor Alonso no dijo nada. Pocos minutos más tarde sonó el timbre para el periodo de descanso y todos los coyotes trataron de descansar, todos excepto Gregorio, que saltaba en su cama, silbaba entre sus dedos y gritaba a través de la ventana a cualquier ardilla que pasaba. El señor Alonso no estaba en la caseta, parece que estaba ocupado en otro lado. Bien por Gregorio. De pronto se abrió la puerta y Gregorio miró para ver quién entraba. Allí estaba el señor Alonso y el señor Torres, el director del campamento. Gregorio les hizo una mueca. Mira, Gregorio, enrolla tu cama. Le mandó el director y no había forma de desobedecerlo por la forma en que lo dijo. Julio, Andrés y Alejandro, agarren la maleta de Gregorio y sus zapatos extra. Luego vengan todos conmigo. Las muecas de Gregorio parecieron helarse en su cara por unos momentos. Luego revivieron. Ahora sí que logré molestar a todos los directores. Gregorio enrolló su litera. Luego todos siguieron al señor Torres. Imagínense lo que es tener a tantos muchachos trabajando para un solo. Era como ir de cacería en el África en los tiempos antiguos. El señor Torres dirigió al grupo hasta su propia carpa. Allí dio las gracias a los demás muchachos y los envió de vuelta, pero le dijo a Gregorio que se quedara. Siéntate ahí, muchacho. El señor Alonso me ha contado todo el tiempo que has estado molestando y que has sido el acampante menos listo en cooperar que él ha visto en toda su vida. Gregorio asintió. Sus planes habían funcionado mejor de lo que había imaginado. El señor Alonso y yo hemos decidido que debemos hacer algo drástico contigo para tu propio bien. Tememos que si te sigues portando así vas a tener problemas más serios cuando crezcas. De nuevo lo mismo. Desde ahora hasta que el campamento se termine vas a dormir aquí en mi carpa. Vas a comer en mi mesa. Vas a estar 15 pies de mí todo el tiempo. Y será tu responsabilidad ver que nunca te pases de esos 15 pies en ningún momento. Si en cualquier momento te vas más lejos, te mandaré a tu casa. ¿Entendido? Sí. Gregorio todavía estaba guiñando los ojos. Él estaba seguro de que no daría resultado. Nadie jamás lo había obligado a hacer algo que no quería hacer. Ni siquiera su propia mamá. Pero Gregorio se iba a sorprender. El director del campamento llevó a cabo sus planes y durante 5 días y medio tuvo que dormir a su lado, comer a su lado, lavarse la cara a su lado y caminar detrás de él a donde quiera que iba. Ya para el segundo día, las muecas y los guiños de Gregorio habían desaparecido. Cuando llegó el último día del campamento, había sido reemplazadas por la expresión más triste e inconforme que pudieras imaginar. Los muchachos le pusieron un apodo, el Cachorrito, y las niñas lo llamaban el Corderito de María. Cuando piensas en el buen tiempo que los muchachos pasan en los campamentos, es triste creer que Gregorio planeó divertirse de otro modo que no fuera siendo cortés y obediente, como prometen los conquistadores cuando repiten la ley y el voto del menor.